aprendizaje por descubrimiento, tenemos también la gamificación, que también se le dice el aprendizaje basado en el juego, y el estudio de casos, que es la metodología en la cual hoy nos vamos a centrar. Entonces, tenemos el estudio de casos como una metodología activa. ¿Qué cosa es el estudio de casos? Según Marcelo Maina y Lourdes Guardia, proponen que el aprendizaje basado en casos es una metodología activa que permite al estudiante aplicar sus conocimientos a partir de hechos, casos simulados o de escenarios del mundo real, promoviendo habilidades cognitivas en función de la característica del caso y la dificultad planteada. Entonces, ¿qué significa esto? Es el docente, es la habilidad, ahí hay que hacer hincapié y resaltar la habilidad del docente para plantear un caso, que no es cualquier caso, es un caso construido en donde el estudiante puede aplicar sus conocimientos, un caso que reconstruye o que plantea una situación simulada basado en una situación real, basada en el mundo real, en donde el estudiante interviene y en el cual puede hacer un montón de transferencias o generalizaciones para su aprendizaje. Y este caso promueve habilidades cognitivas, ¿no? El análisis, la reflexión, la síntesis, la observación, el pensamiento. Y estos procesos cognitivos los utiliza en base a la dificultad que plantea el caso. Entonces, el estudio de casos surge o plantea una suerte de historia, pero no cualquier historia, sino una historia planteada para aprender, no solamente para entretener. Y esta historia puede ser presentada como una narración, como un diálogo. Hay muchas maneras de presentar este caso. Entonces, un buen caso cuenta una historia, pero no cualquier historia, sino una historia que desarrolla un tema actual, un tema que va de acuerdo a la formación que se está desarrollando y que además provoca un conflicto. No solamente te presenta un tema, sino un conflicto dentro de este tema, dentro de este caso, dentro de esta historia. Y ese conflicto te fuerza a tomar decisiones, al estudiante en este caso, ¿no? Y que le permite en esta toma de decisiones o en esta ejercitación permitir cierto grado de realizar cierto grado de generalizaciones. Súper importante, el tema de este caso despierta el interés del estudiante. No es cualquiera, tiene que ser del interés para que se conecte, para que se mantenga. El interés y la motivación son fundamentales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, tenemos lo que queremos proponer en la virtualidad, en esta formación no presencial a la cual nosotros hemos tenido que entrar, sí o sí, queremos abordarla a través de una metodología activa. Queremos salir de darle un nuevo vuelo, que no sean solamente secciones expositivas, clases magistrales, de dictados y donde el estudiante solo escucha, sino queremos que sean clases donde el estudiante elabore, construya, analice, sintetice, se involucre. Una de estas metodologías es el estudio de casos. Como es un buen caso, lo acabamos de ver con todas sus características. Vamos a ver 3 ejemplos de esta metodología, 3 ejemplos del estudio de casos. Si bien cada ejemplo lo hemos ubicado en un tipo de, en un CEPRO, en un instituto y en un ESPA, no significa que las actividades que están planteadas en cada una de las situaciones
no puedan generalizarse y no puedan utilizarse para la otra modalidad. O sea, aquí es lo que queremos compartir y que ustedes vean es cómo se plantea un estudio de casos, es viable y qué actividades desarrolla el docente para que esta actividad sea muy activa y permita aprender al estudiante. Entonces, empezamos con este caso creado y planteado por el docente. Primero el docente plantea, da a conocer su caso. En este caso, nos cuentan la, la situación o la actividad de esta empresa que se llama Confecciones Sarita S.A. Sarita S.A. es una empresa cuya actividad principal siempre ha sido la confección de pantalones para dama. Esa ha sido su especialidad y se ha movido bien y le ha permitido tener buenos resultados. Pero, confección y comercialización de los pantalones para dama. Pero la situación económica actual que ha cambiado, no le permite, con lo que produce y vende, cubrir los costos fijos de la empresa. Entonces, ¿qué han decidido los dueños de Sarita S.A.? Pues abrir la línea de confecciones y abrir la línea a blusas, viendo que, haciendo un pequeño estudio, que las damas, el público femenino al cual está dirigido, pues generalmente ellos tienden a buscar combinaciones, ¿no? Su blusa con su pantalón para estar conjuntas. Pero el problema de Confecciones Sarita S.A. es que no tienen experiencia en la confección de blusas y no cuentan con una persona que les permita, entre su staff de personal, una persona que les dé orientaciones ni permita iniciar con la confección de las blusas. No tiene, porque siempre ha sido su especialidad los pantalones. Entonces, Sarita S.A. decide abrir un concurso para, para conseguir o para otorgar el puesto de jefe de taller. Y este jefe de taller pues sería quien le dé la viabilidad de la confección de blusas dentro de la empresa. Sarita S.A., por otro lado, quiere iniciarse en la producción de estos 3 modelos de blusa que considera que, que podrían ser de mucha salida. Modelo 1, modelo 2 y modelo 3. Entonces quiere iniciar con esos 3 modelos, pero quiere empezar con el modelo 2, porque considera, dentro de su experiencia, que es el más sencillo de fabricar, porque tiene que hacerlo rápido y con bajo costo. Considera que es el más sencillo porque, bueno, no tiene cuello, es una blusa suelta, una manga ancha, no hay mayor complejidad en relación a las otras que luego las confeccionará, como un cuello, como pinzas, como un entallado, como una manguita, aquí está blanca con esta lengüeta, como las cintas que cuelgan. Pero no está segura si en verdad esa blusa es la que le conviene sacar. Entonces, este va a ser como el reto que tienen que asumir todos los postulantes a su puesto de jefe de taller para elegir la más adecuada. Entonces, este es el caso que el docente ha construido, que el docente plantea a sus estudiantes para introducirse en el tema de patronaje, delantero, espalda, moldes, etc. Entonces, ya planteado el caso, presenta las actividades para que sus estudiantes desarrollen y les plantea 2 actividades. La primera actividad en grupo, una actividad grupal, y la segunda actividad individual. Y les dice así, en grupos pequeños tienen que observar estos 3 modelos de blusas y buscar información sobre cómo confeccionar cada una de las blusas y presentar juntos un documento con las especificaciones que debe considerar el patrón básico de la blusa. Entonces, es la primera actividad grupal que plantea el docente a sus estudiantes a partir del caso. Ustedes dirán, pero cómo van a hacer trabajos grupales si es que estamos con distanciamiento, no están en el mismo espacio? La tecnología nos permite utilizar muchas herramientas y muchos recursos para favorecer el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, el trabajo grupal. Podemos utilizar desde un Drive, si contamos con Google, que nos permite
intervenir un documento, cada uno desde su laptop, desde su celular en casa. Si no contamos con un Drive, podemos utilizar una wiki, podemos crear un blog. No contamos con herramientas para crear un blog o una wiki, pues podemos utilizar el WhatsApp, que es una herramienta social, bueno, de origen y uso social, pero que nos puede dar muchísimas posibilidades en el área de la pedagogía y de la educación. Porque el WhatsApp, a través del WhatsApp, podemos crear grupos y desarrollar foros en su chat. Podemos intercambiar o podemos compartir documentos, podemos compartir imágenes, podemos compartir enlaces, podemos compartir muchísimos tipos de archivos, podemos hacer videollamadas de grupos pequeños hasta 8, este, para ponernos de acuerdo, ¿no? Y el WhatsApp en la mayoría de los planes viene gratuito, por lo tanto, si yo, dependiendo de mi plan, dependiendo de mi capacidad de conectividad, dependiendo de mi capacidad de mis dispositivos, elijo el recurso más conveniente a mis estudiantes y trabajo con ellos. Y también, a partir de esto, el docente planifica su orientación y su monitoreo del trabajo grupal, ¿no? Y la segunda actividad que plantea el docente ya es una actividad individual. Entonces, cada estudiante de manera personal, de acuerdo a los modelos propuestos que han elaborado en grupo en la actividad anterior, tienen que ordenar las blusas según la complejidad de confección y explicar por qué las ha ordenado así, cuál es más simple, menos simple y la más compleja. Y pueden hacer referencia a elementos que le propone aquí, como el cuello, la manga, etc. Y luego, según el modelo más sencillo, según este orden que ha hecho de complejidad, dibujar el patrón básico delantero y espalda de la blusa teniendo en cuenta las especificaciones del patrón básico. Y finalmente, elaborar una infografía o un esquema que muestre en síntesis los pasos a seguir para confeccionar la blusa. ¿Qué es primero, qué es segundo, qué es después, qué elementos tengo que tener en cuenta, qué herramientas de confección necesito utilizar para confeccionar la blusa? Y esta información se utilizaría para resolver el caso y explicar a Sarita por qué conviene comenzar con esa blusa que propone. Para hacer la infografía podemos utilizar cosas interesantes como un Geniali, como un Pictochart, como un Canva. Y por último, si no tenemos acceso a ninguna de esas herramientas, puedo hacer una infografía o un esquema a lápiz y papel, tomar una foto y mandarla por WhatsApp. La tecnología nunca puede ser una herramienta que nos detenga, una herramienta que nos posibilita, pero no que nos detiene. Por lo tanto, si tengo con lo que tengo, planifico. No, primero pienso en mi actividad y luego la herramienta que voy a utilizar. Así siempre tiene que ser. No me puedo detener si no tengo la herramienta que yo quisiera tener, porque habrán otras alternativas. Entonces, ese ha sido el primer caso. Vamos por uno segundo y vamos a ver también qué actividades propone el docente. Este caso lo hemos sacado o lo hemos rescatado a partir de una sesión de diseño publicitario. En esta situación, en esta oportunidad, se comenta que la empresa creativa S.A. tiene la misión de diseñar paneles publicitarios para una de las más importantes centros comerciales de la ciudad, con el objetivo de transmitir mensajes medioambientales. Entonces, ese es el contexto. Diseño publicitario, paneles publicitarios en centros comerciales con propósitos medioambientales. Ese es el encuadre, el entorno que el docente propone. Y a diferencia del caso anterior, este caso está planteado a través de un diálogo. Es una manera distinta de presentarlo, interesante, válida y más dinámica. Entonces, el docente aquí comenta que el director de la empresa Creativa S.A. selecciona a Ramiro y Carlos, que son sus diseñadores gráficos con más experiencia,
para que ellos se encarguen de seleccionar los mejores diseños de la publicidad de estos paneles publicitarios. Entonces, a continuación, se genera un diálogo entre ellos dos. Y en este diálogo, el docente aprovecha para introducir en el diálogo términos, conceptos de los aspectos publicitarios que el estudiante tiene que ir aprendiendo, el objetivo, la capacidad de su plan de clase. Entonces, se mencionan conceptos como color, forma, espacio, el mensaje, y lo cuestiona, ¿no? O sea, le pregunta, genera duda al respecto, ¿qué otras cosas más? Entonces, a través de este caso, el docente introduce el tema, le plantea un conflicto y va introduciendo conceptos que a él como docente le interesa desarrollar. Y plantea igual dos actividades, uno colaborativo y uno individual. En el primero tienen que realizar en grupo, buscar información y analizarla sobre estas reglas de composición visual para un buen diseño gráfico. Y luego, cuando ya tienen esta información, la van a analizar y van a decidir si 4 diseños que tienen o que se les presenta cumplen con estos elementos de composición gráfica. O que identifiquen en estos 4 diseños los diferentes elementos de una composición gráfica. Y que presenten al final un esquema, sintetizando toda esta información revisada. Entonces, estamos viendo cómo en esta actividad, en este primer trabajo colaborativo que el docente plantea a partir del caso, se desarrollan dos tipos de actividades fundamentales en la formación no presencial. Por un lado, construyen colaborativamente el conocimiento, porque no es el estudiante que está solo, sino en compañía del otro, en relación con el otro, con la riqueza que el otro a mí me da. Y por otro lado, realizan un trabajo de análisis y síntesis de la información, porque no solamente tienen que acercarse a la información, leerla, aprenderla y memorizarla, sino que tienen que analizarla para poder tomar decisiones. Entonces, ahí vemos claramente cómo este estudio de casos, a través de estas actividades, favorecen o se plantean o cumplen con los criterios de ser una metodología activa, porque no es el docente que le dice qué aprender, sino le plantea cómo aprender. Y es el estudiante que va buscando, analizando, sintetizando, se acerca a la información, se relaciona a ella, la cuestiona, la analiza, reflexiona, tiene una postura crítica al respecto. Y por último, en la segunda actividad, que ya es el trabajo individual, cada estudiante elabora una composición gráfica en donde tiene que aplicar por lo menos 4 elementos de composición que han visto en la actividad 1. Y para esta actividad, el docente le puede proponer utilizar un Canva o un Dafont o un Moodle para su composición gráfica. Si es que puede acceder a estas herramientas. Si no, siempre existe un lápiz, un papel para hacerlo y una cámara en el celular para compartirlo. Entonces, lo importante es que el estudiante sea el que haga, el que construya, el que plantee, el que proponga. Y el último estudio de casos, que lo estamos planteando para INE, para una UNST, que no significa que que los otros dos ejemplos no los pueda transformar y utilizar también en el instituto, porque todas estas metodologías son metodologías, no son creadas para cada modalidad ni para cada institución, sino son metodologías que yo las agarro, las transformo, las adapto a mi realidad. Este estudio de casos, este ejemplo de estudio de casos, surge de una curiosidad o de una preocupación eh, cotidiana de un estudiante de electricidad industrial. Esta estudiante es una mamá, una joven, que tiene un bebé pequeño, gateador, tiene un bebé de 8 meses que como tal, pues va por toda la casa gateando, ¿no? Y recogiendo todas las cosas que va a encontrar.
Entonces ella se hace una pregunta y que no la sabe responder. Dice, yo tengo mi bebé y lo cuido y lo protejo de los enchufes, de los tomacorrientes, de todas estas cosas, pero nunca se me ha ocurrido protegerlo del control remoto del televisor. Sin embargo, ella sabe que en ambos hay corriente, sabe que tanto en uno y en el otro hay corriente. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo se justifica que lo tenga que proteger de uno y no del otro? Gran pregunta. Y este caso tiene dos momentos. El otro momento también surge de un cuestionamiento de la misma Carmen, de la misma estudiante, que se ha comprado hace no mucho tiempo un televisor y una plancha de ropa. Y a partir de esta compra, ella ha observado que su consumo de corriente eléctrica ha incrementado muchísimo. Entonces dice, ¿por qué ha incrementado tanto? ¿Cuál de los dos electrodomésticos, cuál de los dos compras ha generado este incremento en el consumo? No tiene claro ella por qué. Quiere saber por qué para regular el tiempo que lo usa. Ella piensa, sospecha que podría ser la televisión porque es grande, es estas modernas, pantalla plana, etcétera, etcétera. Entonces dice, seguramente como es un electrodoméstico, un artefacto tan grande, está consumiendo mucha luz. Como la plancha es pequeña, pero no está muy segura. Entonces, el docente le plantea al estudiante una serie de actividades para poder ayudar a Carmen a responder estos dos interrogantes. Y además, el docente utiliza estas oportunidades para introducir temáticas necesarias en su unidad. Por un lado, los tipos de corriente, la corriente alterna y la continua, con la primera pregunta, y por otro lado, la ley de Ohm igual. Entonces, estamos viendo que los casos, el estudio de casos es como un motivador, como un provocador, ¿no? Para entrar a una temática y empezar a generar una serie de construcciones y de pensamientos interesantes para el estudiante. No es una provocación, es una provocación. ¿Qué propone en esta situación? Igual dos actividades. No necesariamente significa que siempre tiene que ser un trabajo colaborativo primero y un trabajo individual después. Puede ser al revés, o puede ser solo trabajo colaborativo, o puede ser solamente trabajo individual. Lo importante es que nuestros planes sean versátiles, sean dinámicos, sean variados, pero que en algún momento haya un trabajo colaborativo y en algún momento haya trabajo individual. En este caso, se han formado en grupos y en grupos tienen que buscar información sobre los tipos de corriente, alterna y continua, y establecer sus diferencias. Y luego elaborar un cuadro comparativo de estas diferencias que incluyan ejemplos de artefactos que utilizan en casa. ¿Qué cosas que tengan en casa utilizan corriente alterna y qué artefactos en casa utilizan corriente continua? Y luego ya, de manera individual, tienen que revisar y analizar información que les permita determinar el consumo de la corriente de la televisión y la plancha, porque es el caso, porque estos dos artefactos aparecen en el caso, en el estudio de casos. Y luego tienen que elaborar una infografía sobre el consumo de la corriente de los principales artefactos eléctricos que tenemos en casa. Entonces, hemos visto tres ejemplos de cómo se han utilizado el estudio de caso para generar momentos y espacios necesarios para el aprendizaje del estudiante. Y han coincidido que en estos tres ejemplos, las actividades planteadas han favorecido análisis y síntesis, porque no solo te acercas a la información, sino la utilizas para algo. No solo la tienes que memorizar, sino la tienes que analizar para tomar decisiones y resolver. Y además te acercas a la información con ayuda en un entorno de colaboración con el otro. Entonces, estos dos tipos de actividades de análisis, síntesis y de construcción colaborativa del conocimiento son dos tipos de actividades que podemos favorecer en entornos no presenciales, que podemos favorecer en la virtualidad.
y no solamente estos dos tipos de actividades. Tenemos una propuesta de 5 tipos de actividades. Es una propuesta recogida por Ornellas y Romero, que nos muestran esta clasificación, esta tipología, pero que además existen otras clasificaciones, pero nosotros nos queremos quedar con esta tipología. Entonces, estas dos personas, Adriana y Margalida, que se llaman, proponen que tenemos 5 tipos de actividades. Una de investigación y resolución de problemas, en donde a través del acercamiento, el acercamiento a información, resuelvo problemas, pero además esta resolución de problemas implica ponerse en lugar de otros, ponerse a trabajar simulaciones, trabajar juego de roles. Puedo plantear una problemática y asignar roles a un pequeño grupo para que cada uno mire, se acerca a esta situación, a este problema, desde el punto de vista de alguien, desde el director, desde el alcalde, desde el civil común y corriente, desde el estudiante, y cómo un mismo problema, cómo una misma situación puede ser mirada desde diferentes puntos de vista, y eso me sirve a mí para tomar decisiones más complejas, más completas, y que, y que atiendan diversos tipos de necesidades. Luego tenemos las actividades de interacción y comunicación. Como les mencioné al inicio, la comunicación y la interacción se da del estudiante hacia múltiples direcciones. No solamente estamos hablando que es el docente y el estudiante que se comunican para que el estudiante aprenda. La interacción y la comunicación se puede dar de ida y vuelta y en varias direcciones. El estudiante con el docente, el estudiante con otro estudiante, el estudiante con la herramienta, con el material, con el entorno, con otros expertos, con otras personas. Entonces, siempre el protagonista de estas interacciones es la persona que coincide y que se mantiene es el estudiante. Y su interacción y comunicación es con múltiples elementos, ¿no? Entonces, actividades dentro de este tipo, pues están los debates, las entrevistas expertos, las videoconferencias. Luego hemos visto actividades de análisis y síntesis que han sido presentadas en los ejemplos que anteriormente les he mostrado, en donde a partir del acercamiento a la teoría, a la información, al marco conceptual, yo elaboro. Y a la hora que elaboro, analizo y sintetizo. Puedo elaborar mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, infografías, etc. Luego viene un tipo de actividades que son muy importantes y más actualmente, porque nuestros estudiantes no solamente tienen que saber, sino saber hacer. Y el saber hacer implica tener una postura, un pensamiento crítico, tener una reflexión clara que te lleva a tomar decisiones adecuadas. Entonces, en este tipo de actividades podemos ver que hay elementos como el diario reflexivo, lecturas dirigidas, el portafolio del estudiante. Y el último tipo de actividades es lo que ya hemos visto también en los ejemplos, que es la construcción colaborativa del conocimiento, donde en mi interacción con el otro, o sea, del estudiante con otros, me ayuda a aprender, me ayuda a construir y acercarme al conocimiento, porque yo solo puedo generar pensamientos, reflexiones, pero estas se enriquecen cuando el otro también comparte conmigo lo que piensa, lo que opina, lo que siente, su punto de vista, su mirada. Y es en la interacción con el otro que me enriquezco y nos enriquecemos. Yo le aporto y el otro a mí también me aporta. Entonces, como dentro de este tipo de actividades encontramos a la elaboración, por ejemplo, colaborativa de un guión de un proyecto audiovisual, con la resolución en grupo de un caso y la elaboración de un documento para presentar la solución, etc. Entonces, hemos visto cómo esta metodología activa que concibe al estudiante, actor, protagonista de su aprendizaje, y concibe al docente como aquella persona importantísima que propone y desarrolla actividades en donde no solo le transmite, sino permite que el estudiante construya
y use esos contenidos, esos conocimientos que va adquiriendo, son adecuadísimas per- y son posibles en una formación no presencial. Y es a lo que nosotros les invitamos a ustedes a favorecer y a desarrollar en sus instituciones, en sus institutos. ¿No? Animen a sus docentes a que se arriesguen, a que se lancen. Estoy segura que muchos ya lo hacen, a hacer este tipo de actividades. Como orientaciones finales en relación a las metodologías activas y al estudio de casos, podemos decirles que es fundamental identificar el tipo de actividad de aprendizaje adecuado para contribuir al logro de la capacidad. Como docentes, no podemos perder de vista nuestra capacidad, nuestro indicador de logro, nuestros contenidos y los procesos cognitivos que favorecemos en nuestros estudiantes. Acuérdense que no solamente es transmisión de conocimiento, sino cómo uso ese conocimiento. Es verdad que ahorita la práctica o las actividades prácticas, los talleres, todas estas cosas que utilizábamos antes, no es posible hacerlo, y no será por un pequeño, mucho tiempo. Y eso no nos debe detener, porque si bien la práctica es importante para desarrollar la práctica, también es muy importante tener los conocimientos necesarios para que esta práctica sea exitosa, tener los criterios necesarios para que esta práctica sea juiciosa. Entonces, no perder de vista todo esto. 2, proponer situaciones que respondan a contextos reales y a los intereses de los estudiantes. Como les mencioné hace un rato, rescatar los intereses, esas cosas que ellos los enciende, los conecta, es súper importante porque los mantiene motivados. La motivación es un gran porcentaje del aprendizaje. Nadie aprende sin emoción, nadie aprende sin motivación. Por lo tanto, si yo le propongo algo que al estudiante poco le interesa, está descontextualizado, pues es probable que abandone, que lo haga por cumplir, pero no lo haga con esa emoción que le permita aprender. Tercero, es importante plantear actividades de aprendizaje que promuevan dinámicas individuales o grupales. Ya hemos visto lo importante de la colectividad, del trabajo colaborativo, del trabajo cooperativo. Ir introduciendo trabajos grupales en la virtualidad es posible, es viable. De menos a más, poquito a poquito, no nos angustiemos. Cuarto, elegir y disponer de los recursos materiales que faciliten el desarrollo de la actividad. Y hago hincapié en la palabra faciliten, porque ahí cada uno es consciente de estos recursos y materiales con los que cuentan. El papel aguanta mucho, yo puedo planificar mis actividades con una serie de recursos virtuales y una serie de herramientas tecnológicas que serían mis actividades hermosas, pero en la práctica no va a ser posible, por lo tanto, no están facilitando, están entorpeciendo y están haciendo que yo me frustre y mis estudiantes también. Entonces, utilicemos solamente los recursos con los que cuento. No necesito manejar todas las herramientas a la vez y no necesito tener acceso a todas las herramientas. Elijamos las que tengamos. Tenemos WhatsApp, WhatsApp. Tenemos Facebook, Facebook. Hagamos grupos cerrados de Facebook donde los estudiantes van colgando ahí sus avances, sus experiencias, donde se armen foros, donde yo puedo hacer seguimiento. Entonces utilizamos lo que tenemos. Definir estrategias e instrumentos de evaluación. En la siguiente asistencia técnica, como le comenté, veremos de manera más detallada el tema de evaluación y qué herramientas o instrumentos podemos utilizar en la virtualidad. Solo mencionarles que recuerden que la evaluación es constante, es formativa, va de inicio a fin, no es solo al final para poner una nota. Entonces veamos en esos planes de clase aquellos momentos en donde el docente puede cortar de manera imaginaria y ver si mi estudiante está aprendiendo, está logrando lo que yo quiero, si está logrando lo que se plantea. Y por último, estimar el tiempo que el estudiante dedicará a la actividad.
No perder de vista que el tiempo en la virtualidad es distinto que en la presencialidad. Las cosas virtuales tienen su propio ritmo, su propio tiempo, y el hecho de favorecer actividades de manera asincrónica respeta mucho estos ritmos en la virtualidad. Importante tener en cuenta que educación virtual no solamente son sesiones síncronas en donde el profesor está conectado toda la hora con sus estudiantes frente a una computadora. Este tipo de sesiones donde están conectados todas estas sesiones síncronas, resultan cansadas, resultan poco viables, resultan agotadoras, tanto docentes como para estudiantes, resultan complicadas por el nivel de conectividad que exige y resultan caras. Entonces, frente a esta dificultad, el 80% de nuestro tiempo tiene que ser asíncrona. Inicio con mis sesiones síncronas para dar el encuadre, para presentar el contexto, para explicar qué cosa vamos a hacer, para presentar la actividad, para indicar todo. Y luego empieza el trabajo asíncrono, que implica que el estudiante va trabajando lo que le toca trabajar en su casa, a su ritmo, a su tiempo, con sus recursos, y el docente, el resto de horas, no significa que no trabaje 80%, sino que ese 80% que no está conectado frente a una computadora explicando, lo utiliza para hacer seguimientos, para hacer monitoreo, para dar orientaciones, para hacer sentir al estudiante que no está solo y abandonado. Entonces, esa es la parte más compleja de la educación, de la formación no presencial. El docente haga sentir siempre acompañado al estudiante, no que dicte clases magistrales delante de la computadora. Esa es una partecita pequeña, válida, importantísima, pero no el 100% la puede dar así, no es viable, no es sostenible, ni para el docente ni para el estudiante. Y terminar diciendo que lo importante no es la tecnología, es lo que nuestros estudiantes pueden hacer con ella. Esta es una frase, un pensamiento de Jordi Abed. Y nuestros retos son grandes, pero creo que trabajando juntos, también nosotros construyendo de manera colaborativa y colectiva, vamos avanzando, ¿no? Ahorita nuestros encuentros, nuestras asistencias, este, los docentes nos comentan cómo van avanzando, qué cosas van haciendo. Entonces estamos contentos con eso, ¿no? Entonces, en los 5 minutitos que nos quedan, queremos abrir el chat para que puedan plantear sus preguntas. Seguramente tendrán algunas preguntitas con el equipo que está aquí. Vamos a ir resolviéndolas, comentarle algunas cositas mientras van escribiendo las preguntas si es que tuviesen. Este, Contarles número uno que este PPT, estas diapositivas serán compartidas, si no es hoy, mañana, se les va a enviar a los correos a donde se les envió la invitación para esta asistencia técnica para que los directores tengan la responsabilidad de compartirlo con sus docentes. Y si pueden hacer la réplica de este taller, de esta asistencia técnica con sus estudiantes, sería genial. Igual, estamos incorporando en cada diapositiva abajo notas del editor explicando un poquito la diapositiva para aquellas personas que necesitan de repente leer un poco más qué me dice este gráfico. En las notas del editor está la explicación de la diapositiva. Y junto con estas diapositivas vamos a enviar una guía de exploración de una herramienta, en este caso, el PictoChart. En la asistencia anterior les enviamos el PPT y les enviamos una guía de exploración para que ustedes pudieran conocer el formulario de Google. Ahora vamos a hacer el PictoChart, que el PictoChart les permite hacer presentaciones interactivas, infografías, esquemas de una manera más interesante. Entonces, esto. Luego, contarles también que para nuestra próxima asistencia técnica, que es en julio, mediados, finales más o menos, no tenemos una fecha exacta,
vamos a invitar a docentes para que puedan socializar sus avances. Consideramos que es súper importante, retador y válido y necesario que aquellos docentes que se arriesgan a seguir estas orientaciones, que se arriesgan a lanzarse en la virtualidad y que logran pequeños pero muy significativos avances sean compartidos y sean socializados y reconocidos entre nosotros mismos. Entonces, vamos a, vamos a invitarles para que los docentes compartan y vamos a seleccionar uno o dos máximo de cada región para que darle el micrófono 5 minutos y compartan qué dificultades tuvo, cómo pudo sortear esta dificultad, cuánto ha avanzado, pasito a pasito que ha ido dando y que se siente orgulloso de esos grandes avances. Entonces, esas dos cosas. Esas dos cosas. Entonces, no hay preguntas, no veo preguntas, entonces dejamos ahí. Candy, no sé si tú quieras aportar algo más. No, yo creo que está todo claro. Seguimos con ese eco, ¿no? Qué Bueno, terrible. simplemente decirles gracias a todos por la asistencia a esta, valga la redundancia, asistencia técnica, ¿no? Ujú. Y desearles a todos los papitos de esas dos regiones que tengan Oh, un verdad. bonito día domingo, ¿no? Y que estemos todos Ujú. unidos.